Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. 9 de la mañana y estamos iniciando una nueva edición de nuestro Modo Marzo AM en este día martes 24 de marzo. Avanza rápido marzo, a mí se me ha hecho muy rápido, está muy noticioso, eso sí, sorprendente. A mí en la mañana me sorprendió con unas precipitaciones, sobre todo para el sector de acá Concepción y del río Biobío hacia allá, hacia Coronel, San Pedro de la Paz. Bastante agüita cayó durante la mañana. Ahí estamos viendo en mi espalda la cámara de Consecam que nos muestra cielos que se van despejando de a poco los cielos acá en Concepción. Estamos en vivo, por supuesto, iniciando la mañana. Vamos a ir viendo también cómo va a ir avanzando el pronóstico del tiempo para esta jornada y para los próximos días, donde se supone que debiéramos tener 18, 19 grados de máxima acá en la capital regional. Ahí tenemos el tiempo, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile para hoy, 18 grados de máxima. Revisemos también acá la página de la Dirección Meteorológica de Chile, que está justamente aquí, como yo les indicaba. Miren, nublado con llovizna aislada durante la mañana. Esto se sintió bastante intenso durante la jornada, entre las 6 más o menos y las 8 de la mañana hubo una llovizna bastante permanente, más que helada, bastante permanente. Y para la tarde, nubosidad parcial, ya debiera bajar el agua en realidad, no la temperatura, sino que el agua con algunas rachas de viento, ojo, entre 25 y 40 grados Celsius. Y para mañana, 17 grados, cielos despejados y la tarde nuevamente con viento, con un poquito de nubosidad también para ir avanzando durante esta semana. Y para el jueves, similar situación, pero ya dejando el viento de lado, solo sol, cielos despejados tanto en la mañana como en la tarde y en la noche. Miren, para el REC, sábado 28, el primer día de REC, no llueve de momento, porque esto es así, el pronóstico del tiempo en Concepción va cambiando muy rápidamente, pero de momento lo que tenemos para el fin de semana del REC son cielos despejados, una máxima de 18 grados, súper agradable para poder disfrutar de Festival REC ahí en el Parque Bicentenario, al aire libre. Hemos tenido noticias respecto a eso, novedades de cómo se está realizando la preparación. Se viene una rueda de la fortuna que ya está instalada ahí a un costado del Teatro Biobío, los escenarios ya están prácticamente listos, los artistas también preparándose, así que tenemos buen pronóstico para el fin de semana, para miércoles, jueves, viernes, sábado y también para el domingo, a pesar de que aquí no está todavía especificado con exactitud por parte de la Dirección Meteorológica de Chile. Quiero que nos cuenten también a través de las multiplataformas de DBU y de los medios UDEC cuáles son sus artistas favoritos, con cuáles se anotan, porque ahí tenemos el WhatsApp. Escríbanos, mándenos un mensaje y los vamos a estar leyendo en vivo y en directo. También está nuestra cuenta de Instagram, estamos en vivo a través de YouTube, estamos en Facebook para que nos deje sus comentarios, sus mensajes y nos vaya contando qué artista quiere ver. Miren, acá están los escenarios. Acá está muy atento el equipo de dirección que nos entrega la parrilla ya con horarios, con los escenarios establecidos. Por ejemplo, este es el día sábado 28 de marzo, jornada que va a ser cerrada por Jet a las 21 horas, de 21 a 22:30 horas, uno de los artistas de las bandas, en realidad, que son los números anglo, los números fuertes de esta edición de Festival REC. Movámonos hacia el día domingo 29 de marzo, porque también se va a cerrar con Travis, artista también anglo, que va a cerrar la jornada del domingo y va a cerrar la edición 2026 de Festival REC a las 21 horas también y hasta las 22:30. Antes se presenta DJ Atenea, que fue una de las últimas en sumarse al cartel del REC. Se presenta Nico Ruiz a las 19 horas, Banda Los Chinos, esta banda argentina que está en su mejor momento. A las 19:40 horas va a estar también Gondwana, un clásico de la música nacional, de la música reggae. Van a estar también Los Tetas, otro clásico. Hay alternativas para todos los gustos, para toda la familia, desde bien temprano. La jornada del domingo se inicia a las 1:20 hasta las 14 horas con Go Go Gallo Pipe, que estuvo hablando con nosotros para TVU Noticias Central de cómo se están preparando también para entregar la música, el arte,
a los niños, a los más pequeños de la familia. Volvamos al sábado 28 de marzo porque también hay artistas interesantes esa jornada. Claudio Arriagada, Claudio Valenzuela a las 16 horas hasta las 17. Young Sister, la música urbana a las 17:20 hasta las 18:20. Miren, Kudai, para los que les gusta esta banda 2000era, está también De Salón. Batalla Red Bull, ojo que ahora Batalla Red Bull no va a ir temprano, sino que va en la tarde-noche, a las 20 horas hasta las 21. Así que la información está disponible en Festival Rec, en el Instagram de Festival Rec, también en las redes sociales de Diario Concepción y TVU Televisión, para que encuentren ahí, se programen con los artistas, con los escenarios. Son 4, escenario Pueblito Rec, Teatro Bio Bio, escenario Sono y escenario Santander, que es el principal, que para este año va a tener también una modificación en su estructura, va a ser más grande de lo que ha sido años anteriores. Sigamos con revisión informativa, vamos a los medios de la Universidad de Concepción, revisemos Diario Concepción, revisemos TVU Televisión, porque están pasando distintas cosas que vamos a ir profundizando también. Estamos ya prácticamente en contacto con Matías Schneider, que está ahí revisando lo que se está viviendo en las bencineras de la zona. Vamos a diarioconcepción.cl, ahí está, tvu.cl. Iniciemos en tvu.cl porque están pasando cosas en nuestra sociedad, también a nivel de la economía. Por ejemplo, esto es una noticia emblemática, miren, caso Bruma, rechazan prisión domiciliaria y ordenan firma quincenal a los imputados. Esto está en proceso en el Ministerio Público, en proceso de juicio. Se han estado llevando a cabo en la comuna de Coronel las distintas sesiones, las distintas instancias donde se está formalizando a los imputados por este lamentable caso que dejó pescadores de la ciudad de Constitución fallecidos acá en la costa de la región del Biobío. Claro, miren, ahí está la información en detalle. La formalización del caso Bruma entró en su fase decisiva la semana pasada en el Juzgado de Garantía de Coronel, en una jornada marcada por las réplicas a los argumentos expuestos previamente y por la discusión de medidas cautelares. Tras cerca de 4 horas de audiencia, el tribunal optó por postergar la resolución para este lunes, en un escenario de creciente tensión entre querellantes y defensas. Hemos visto manifestaciones a propósito de lo que se está realizando en Coronel, manifestaciones a favor de las víctimas que perdieron la vida en el caso Bruma, bullado caso Bruma a nivel nacional. La fecha establecida llegó y fue la mañana de este lunes, donde el Juzgado de Garantía de Coronel dictó las medidas cautelares para los 3 tripulantes, bien digo, del buque Cobra, imputados por la muerte de 7 pescadores de la lancha Bruma tras la colisión ocurrida hace casi un año. Se trata del capitán del Cobra, Roberto Mancilla, el piloto Luis Macaya y el vigía Jaime Sandoval, para quienes el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario nocturno, firma quincenal, bien digo, y arraigo nacional. Los querellantes, en representación de las familias de las víctimas, pidieron el arresto domiciliario total. Avancemos para conocer también los detalles de la audiencia que usted está viendo en pantalla, que se ha estado realizando en el Juzgado de Garantía de Coronel. El juez Jorge Enríquez realizó una lectura resumida de la resolución, que es de 37 páginas totales, donde se dice que cumple solo fines procesales, no punitivos. Se busca que los imputados concurran a las audiencias y así se evite peligro de fuga. En la resolución, el juez de garantía indicó que en esta etapa procesal no era posible imputarle conducta dolosa a los imputados, sumado que no tienen antecedentes penales. Dice que la posibilidad de que cumplan pena corporal es escasa, manifestó el magistrado. Por lo tanto, solo se decretó prohibición a los imputados de comunicarse entre sí y con la empresa, además de la obligación de firma quincenal y arraigo nacional. Vamos a ir viendo también cómo avanza esta situación, que nosotros podemos encontrar en detalle en diarioconcepción.cl y en tvu.cl. Ojo, noticia deportiva, se viene hoy día Deportes Concepción frente a Colo-Colo. Primera vez que va a enfrentar el Conce al cuadro del Cacique desde su regreso a Primera División. Esto en el marco de la Copa de la Liga. Este partido se va a jugar hoy a las 20:30 horas en el Ester Roa Rebolledo de Collao. Se trata del partido, como yo les digo, por la Copa de la Liga.
Viene Deportes Concepción de empatar 2-2 con Huachipato. Colo-Colo también empató, eso sí, ante Coquimbo Unido por 1-1. Y está este gran ingrediente que yo les comento. Se va a medir Deportes Concepción contra uno de los grandes del fútbol chileno en su casa. Es la primera vez que va a enfrentar a uno de los tres grandes desde el regreso al profesionalismo, desde el regreso en realidad a la primera división este año, porque ya jugó con Católica a principio del campeonato de primera división, perdió en el Claro Arena, ahí ese partido se disputó en Santiago, y ahora se va a jugar en Collao esta noche a las 20:30 horas, solo con público de local. Eso sí, se generó también una polémica por dos cosas. Porque solo se permite, de acuerdo a las autoridades, más allá del propio equipo local, solo se permiten hinchas de Deportes Concepción, más allá de que después podamos ver quizás algunos hinchas de Colo-Colo ahí camuflados. Quizás eso siempre suele suceder en estos partidos donde no hay autorización para público visitante. Y también se formó polémica por la venta de entradas. El valor de las entradas bordea los 15.000 pesos. Incluso para los niños se cobran 10.000 pesos, así que vamos a ver cuánto público. Seguramente va a llegar mucha gente al Coloso Penquista durante esta jornada para el partido de la fecha 2 de la fase de grupo de la Copa de la Liga. Vamos a ver ahí entonces cómo le va a ir a Deportes Concepción, vamos a estar atentos a eso. Y sigamos con la revisión informativa, vamos a Diario Concepción, donde estamos viendo la información también de Festival Rec. Sigamos bajando para ir viendo novedades también en otras temáticas, en otras secciones. Por ejemplo, acá tenemos noticias policiales. Cerca de 9.000 patrullajes mixtos se han realizado en primer trimestre del año. Pinchemos acá para ir viendo rápidamente sobre lo que ha ido sucediendo acá en la región del Biobío, en esto de ir mejorando, por supuesto, las situaciones de seguridad. El convenio OS-14 de Carabineros con municipios es una implementación de seguridad pública para mejorar los tiempos de respuesta. En 2025 hubo 57.000 de estas acciones, ya en el primer trimestre entonces van 9.000. Así que seguramente se va a ir superando esa marca. Un avance importante desde 2022 se ha ido teniendo esta iniciativa en la región del Biobío que realiza convenios de trabajo entre funcionarios de seguridad municipal y carabineros. Este proyecto se ejecuta en 31 de las 33 comunas de nuestra región. Solo resta que se sumen Quilaco y Tirúa. Lo anterior debiera haberse potenciado con la ley que regula la creación y funcionamiento de las direcciones de seguridad pública, promulgada en febrero con fecha diferida de entrada en vigencia para agosto de 2026. Esto en información de Diario Concepción, lo puede encontrar completo para entender también los detalles de esta situación en seguridad, los patrullajes mixtos que se están llevando a cabo acá en la región del Biobío. Tenemos el Instagram para que podamos ir viendo también algunas cositas previas a conversaciones importantes que vamos a tener. Se los decía hace algunos instantes, ha ido surgiendo la noticia del alza en las bencinas, en los combustibles en general, y ha sido la noticia que se ha ido tomando en la agenda noticiosa por lo menos desde el día de ayer. Vamos a conversar con un especialista que ya está acá con nosotros para ir viendo qué conlleva esta situación, y también vamos a tomar contacto dentro de un rato con Matías Schneider para que vayamos viendo cómo está la situación en las bencineras. Hemos visto tanto en San Pedro de la Paz como en Concepción y Talcahuano largas filas para acceder a combustible antes de esta alza que se pronostica para el día jueves. Veamos antes, eso sí, la discusión.cl, vámonos a Chillán, porque tenemos también información relevante en la región de Ñuble. Miren, justamente, a partir del jueves, bencinas subirán 370 pesos y el diésel 580 pesos por litro. Esta información nos sirve para introducir en lo que vamos a estar desarrollando durante este modo marzo AM, porque obviamente la contingencia es esta. El gobierno reveló este lunes los detalles de la anticipada modificación al MEPCO, que es este mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Si usted todavía no ha logrado comprender de qué se trata el MEPCO, qué conlleva su utilización, lo vamos a estar conversando acá con especialistas. Herramienta del Estado que ajusta el impuesto a los combustibles para amortiguar las alzas o bajas bruscas en el precio internacional del petróleo a fin de proteger a los consumidores, apuntando al escenario en Medio Oriente y a una estrechez fiscal que impide, entre comillas,
comillas, mantener el subsidio tal como está, la administración de José Antonio Kast confirmó que el Ministerio de Hacienda hará uso de la facultad que otorga el MEPCO para un rápido ajuste a los precios internacionales. Eso significa que, a contar de este jueves 26 de marzo, en 2 días más, los precios internos incorporarán la evolución observada en los precios internacionales. Los aumentos proyectados luego de la tramitación del decreto respectivo y los cálculos de la Comisión Nacional de Energía son 370 pesos por litro en gasolina de 93 y 580 pesos por litro en diésel, explica el escrito del gobierno. Considerando el temor que causó la posibilidad de que se suprimiera la herramienta de estabilización, el gobierno remarcó que el funcionamiento del MEPCO sigue operando con normalidad. El mecanismo seguirá activo y si el precio internacional del petróleo baja, permitirá traspasar esa rebaja a los precios internos con la misma rapidez. A ver, sigamos bajando para ver también más detalles de esta información. Hemos visto largas filas en los servicentros, en los lugares para que las personas puedan ir aprovechando estos últimos días de precios más bajos. La moneda reiteró que el costo del MEPCO entre el 19 y el 25 de marzo fue de 140 millones de dólares y que de continuar en esa línea, el costo proyectado sube a 160 millones de dólares por semana, mientras que absorber la totalidad del alza mediante amortiguación podría costar hasta 4.000 millones de dólares. Eso es lo que informa de manera oficial, al menos, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y de la forma en que ha ido justificando esta modificación que va a generar una fuerte alza en los combustibles a partir del día jueves. Vamos a estar nosotros detallando aún más esta información, profundizando con especialistas para ver qué es lo que conlleva la situación del MEPCO, por qué estamos en esta situación, qué es todo lo que puede llegar a conllevar a nivel de precios el alza de los combustibles, porque no es solamente la gasolina o el diésel, sino que es una cadena de cosas que puede ir aumentando su precio. Ahora sí veamos el Instagram para que podamos ver también la situación que se ha visto durante las últimas horas acá en la zona, en Concepción, en Talcahuano, en San Pedro de la Paz, en varios lugares. Hemos visto desde el día de ayer, miren, acá hay un video que está en el Instagram de Diario Concepción y TVU Televisión, donde se muestra una extensa fila de vehículos en bencinera de Talcahuano. Esta noticia es muy reciente, se dio a conocer durante la tarde-noche de ayer y desde ahí inmediatamente se comenzó a ver una gran cantidad de vehículos en los servicentros de nuestro país, no solo acá en la región del Biobío, sino que también en la región metropolitana, en la región de Valparaíso. Veamos otro más porque hay varios registros que están publicados en nuestro Instagram donde se está viendo esta preocupación por parte de los usuarios de ir aprovechando los precios más bajos durante estos últimos días. Bien digo, mira, a esta hora, esto fue hace 10 horas, a esta hora tras el anuncio de alza de los precios de combustibles a partir de cambios en el MEPCO, ya se forman filas de vehículos en las bencineras de Concepción. Estos registros los encuentra como siempre en los medios UDEC, en las redes sociales, Facebook, en Instagram, también en X como @mediosudec, estamos también en TikTok como @mediosudec. Los comentarios de la gente también, que está también comentando esta situación, ha ido generando diversas opiniones en esta situación compleja de nuestra economía, de nuestro país. Y para comentarnos más detalles, les dije, se los adelanté, que íbamos a estar en contacto con Matías Schneider, que está viendo en terreno cómo se está desarrollando también esta preocupación. Matías, estamos contigo, ¿nos escucha, Mati? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta es la situación acá en el servicentro ubicado en la calle Prat. Acaba de haber un accidente aquí entre un taxibús y un vehículo particular. Ahí está el chofer, lamentablemente, ¿no? Una situación muy compleja ahí con el taxibús. Todo esto producto de la fila que se hace aquí en el ingreso. El taxibús trató de esquivar esta fila, no se percató que estaba el vehículo ahí y colisionó con este vehículo particular hace solo un minuto, de hecho, cuando me estaba dando el pase, Cris. Esto producto
de lo que está ocurriendo aquí, porque claro, aquí como ustedes pueden ver, está el ingreso para el Servicentro y se forma esta fila. El taxibús, para poder esquivar el atochamiento, trató obviamente de cambiarse de pista hacia la pista izquierda y ahí colisionó con el vehículo particular. Todo esto también debido a lo que está ocurriendo acá en estos escenarios que se repiten en los servicentros. Mira, la situación es la siguiente, tú lo mencionabas. Durante la jornada de ayer y comunicacionalmente se decidió y se tomó la determinación de dar a conocer el ajuste de las alzas de bencina en medios de comunicación de televisión de circulación nacional. Se dejaron fuera a los radios, se dejaron fuera a la televisión regional, se dejó fuera también a los diarios y solamente de forma seccionada se dio una entrevista que fue emitida durante la jornada de ayer a las 9 por el ministro Quirós, donde se anunció esta alza de las bencinas en torno a los 370 pesos, el paquete de medidas también de lo que ha ocurrido producto del costo de la guerra. Recordar que esto se viene y se produce debido a lo que está ocurriendo con la guerra en el Medio Oriente de Estados Unidos contra Irán, algo que ha ido también desencadenando una serie de eventos, entre ellos el alza del petróleo. Recordar que en 2023 también ocurrió una situación similar debido a lo que había sido la guerra de Rusia en Ucrania, y ahí hay un tema que vamos a estar conversando con la gente porque vamos a estar consultándole lo que ha sido las reacciones por parte del gobierno. José Antonio Kast en ese tiempo comenzaba a decir otras cosas mediante redes sociales. Ahora, cuando asume como presidente, también se generan algunas incongruencias en su relato, en lo que ha sido su discurso, algo que la oposición también ha comenzado a criticar, y en particular con lo que respecta, por ejemplo, a la baja a la tasa corporativa de un 3%, recordar el impuesto a los empresarios, y ahora el alza al MEPCO, la paralización del MEPCO y el alza en las bencinas que afecta directamente a las personas. Vamos a ver si es que podemos conversar con alguno o con alguna para consultarle acerca de lo que significa para ellos este tema del alza de las bencinas. Mire, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buen día. Rapidito. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Más o menos nomás. Cuéntenos, ¿qué le parece a este tema de las alzas en las bencinas? Mira, una frescura. Solamente ver el currículum de los ministros que tiene Kast, lamentable. Rey de la colusión, por ahí otro con negocios con viña. Yo no sé a dónde va a llegar. La gente confió en él, ahí están los resultados. Además que no sé por qué los trabajadores, los pensionados, los más pobres, tienen que pagar el costo del porcentaje que le van a descontar a los empresarios. O sea, le van a hacer devolución a los empresarios que son más ricos. Eso nada más. ¿Qué le parece también aprovechando que esto provenga de una guerra, de un conflicto bélico? Creo que es una excusa nada más, porque el país puede más. Y yo creo tanto que el Boris, no creo mucho eso. Hasta luego. Gracias. Ahí está, bueno, declaraciones también de los choferes. Vamos a continuar recabando algunas impresiones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué le parece el tema del alza de los combustibles? Nada que hacer, pues hay una orden del gobierno, hay que aceptarla, ¿no? Muchas gracias. Ahí está entonces algunas declaraciones. Vamos a continuar a ver si es que podemos conversar aquí con los conductoras que llegan hasta el Servicentro ubicado aquí en Prat, porque recordar, este día jueves se va a iniciar el tema del alza para los combustibles, todo tipo de combustible. Aquí está el gas, excepto la parafina, y con algunas medidas que vamos a detallar también en relación a lo que ha sido ya las medidas, porque Christopher, tal y como se ha mencionado en los medios de circulación nacional, esto no es solamente el alza, sino que también conlleva un paquete de determinaciones para poder aportar, por ejemplo, al transporte público. Recordar, se va a congelar la tarifa del transporte público. Una de las medidas, además, también recordar lo que va a ser la parafina a la baja. Se bajará el precio a niveles de febrero, bajo 1.000 pesos por litro, se mantendrá congelado durante otoño y invierno. Además, en particular, por ejemplo, se va a hacer una subvención de 100.000 pesos mensuales para taxis. Está el tema del crédito preferencial, seguridad en carreteras para los camiones. Y también una medida que se llama el costo de no hacer nada, de mantenerse este esquema, o ya la proyección, podríamos decirlo,
se podría alcanzar hasta 4.000 millones a través del MEPCO, según lo que expuso ayer Hacienda en esta actualización, que también tiene otros detalles. Vamos a, por favor, Claudio, a conversar con los choferes. Tiene otro detalle, que esta actualización ha causado incluso problemas en el ámbito parlamentario, porque es un nuevo decreto, no está siguiendo el protocolo de consultar al Congreso, sino que se está realizando estas determinaciones directamente por decreto, y eso ha causado también un poco ahí de inconvenientes con el Parlamento. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Consulta, ¿qué te parece el tema del alza de la benzina? Bueno, yo creo que por ahora tenemos que intentar de aceptar lo que está pasando en este caso en el mundo. Más que nada por la información que ha pasado, el tema de las supuestas guerras que están sucediendo, el tema del crudo. Yo creo que es algo principal que nosotros tenemos que pensar y analizar a nivel mundial. No solamente a nivel país, porque le estamos echando la culpa al Estado, la culpa al gobierno, a los mandatarios que están tomando ahora. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que globalizar lo que está sucediendo ahora. Si lo vemos de esa perspectiva, el alza de la benzina tendría que haber sucedido hace un tiempo. Pero como el MEPCO lo está estancando, ahora se viene a pasar esto. Entonces, para nosotros tenemos que aceptarlo como, tal cual como es, ¿no? Muchas gracias. Ahí estaba la declaración también producto de lo que está ocurriendo con esta guerra de Estados Unidos contra Irán, que este conflicto bélico ha desencadenado esta alza en los precios del petróleo. Recordar que Irán controla el estrecho de Hormuz, un lugar que permite justamente la salida, entrada de los buques con carga de crudo, y es justamente ahí donde está el principal conflicto. Debido a eso es que los precios también se han disparado, además obviamente del costo de la guerra en general. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? ¿Qué le parece el tema del alza del petróleo? Bueno, ojalá alcance para todos los bolsillos nomás, pero bueno, siempre como sube, siempre está subiendo lo que es el petróleo, la benzina. Hay que tener paciencia nomás y dar gracias a Dios que hay algo para echarle a los vehículos también. Gracias, ahí está, mira, el buen mensaje también ahí, esperanzador, hay que agradecer lo que tenemos, es verdad. Los combustibles también están subiendo en todo el mundo, esto es una situación transversal. Ahora, el tema es quién asume el costo, porque con la regularización del MEPCO, finalmente, los que asumen el costo son aquellas personas quienes utilizan los vehículos, ya sea personas en particular o los que utilizan los vehículos para trabajar, transporte público, cargas, ya les mencionábamos las medidas anteriormente, pero además esto tiene un efecto que no solo es en el bolsillo para el petróleo, para el vehículo, sino que también tiene relación, Christopher, y aquí también te doy el pase para que lo comentemos, en relación al aumento de la canasta básica, porque sube el petróleo y va a subir todo, y ahí está el tema de si es que finalmente el sueldo y la canasta básica va a tener que dejar de tener quizás algunos productos, algunos ya van a dejar de ser de primera necesidad y van a pasar a ser un lujo. ¿Qué es lo que ocurre ahí también? Porque vamos a empezar a ver cómo el impacto de esto ya en los próximos meses va a impactar en el precio de los productos de la canasta básica. Es otro ámbito también que hay que explorar ya cuando esta medida comience a tener un tiempo desde que se ya implementó. Recordar que fue bajo decreto, no fue bajo consulta al Parlamento, que es algo que pareciera ya ha causado inconvenientes en el Parlamento y está la discusión instalada. Así es, Mati, hablamos de la alza más grande de los combustibles en nuestro país desde hace 47 años. Eso es lo que estamos registrando en estos momentos y tal cual como tú lo dices, conlleva varias cosas. Es una cadena de elementos las que pueden ir aumentando su valor y complejizando finalmente el bolsillo de los chilenos, tal cual como estamos viendo ahí en el GC en pantalla. Transporte, canastas básicas, la UEF incluso, hay varias consecuencias y que queremos incluso estar acá detallando, aprovechando la participación acá de un especialista con el que ya vamos a estar conversando. Mati, se mantienen entonces las largas filas que nosotros hemos visto desde ayer en la noche, inmediatamente apenas se conoció la noticia, tal cual
cual tú lo indicas a través de un canal de televisión donde se realizó una entrevista. Se dio a conocer esta información, inmediatamente fue replicada por otros medios que no fueron incluidos inmediatamente en la entrega de esta actualización, en este decreto del gobierno, y desde ahí comenzaron las filas en los servicentros que todavía podemos seguir observando durante esta mañana. Sí, ¿no? Y ahí, tal como tú lo mencionas, lo que llama la atención es la figura de Quirós, que mencionó hace unos días atrás que él no venía a ser amigos, que si tenía que ser el malo de la película lo iba a hacer, y justamente la entrevista que tú mencionas se realizó de forma independiente con cada medio de comunicación, con cada canal de televisión de circulación nacional, fue emitida a las 9 de la noche y finalmente es Quirós quien está realizando obviamente a quien le realizan aquella entrevista respondiendo a las preguntas de los y las periodistas. Ahora, el detalle es que el portador de las malas noticias es Quirós, y ahí el presidente José Antonio Kast queda a un segundo plano. No se hace una cadena nacional para anunciar estas medidas, para también transparentar lo que esto significa, por qué se tomó esta determinación, por qué fue bajo decreto, sino que se realiza seleccionando qué medios y ahí poder hablarle a la ciudadanía. Eso también es un detalle, es una perspectiva comunicacional de cómo está también el gobierno abordando estos temas polémicos que se suman a los 40 decretos también, 42 ahora, recordar que la ranita de Darwin avanzó, que se suma a otras polémicas que ha tenido también, que se suma a otras contradicciones que ha tenido el presidente José Antonio Kast anteriormente, que ha ido circulando también por redes sociales. Está al menos la situación en conflicto actualmente con respecto a este tema, así que vamos a ir viendo también cuáles son las resoluciones de aquí hacia adelante y también las repercusiones que esto tendrá, porque ya, como lo habíamos mencionado, se ha manifestado la ciudadanía, lo escucharon ustedes también, se ha manifestado el Parlamento, y esperemos también ver qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante con el tema del petróleo, pero también con algunos otros, al menos algunas otras temáticas que han estado en la palestra a nivel público, en la agenda nacional en estos últimos días. Perfecto, Mati, muy completo informe. Te dejamos para seguir ahí reporteando la situación que se está llevando a cabo en el Gran Concepción a propósito de la fuerte alza en los combustibles que se va a desarrollar desde este jueves. Por lo tanto, hay muchas personas que están aprovechando este martes, aprovecharon ayer en la noche, y seguramente vamos a seguir viendo largas filas durante la jornada del miércoles para ir llenando los estanques, abasteciéndose antes de que se concrete esta alza. Mati, muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Recordar entonces, el alza es este día jueves, así que entre hoy y mañana vamos a ver este panorama en diversos servicentros de nuestro país. Así es, y eso ha generado distintas problemáticas, o sea, más allá de también las congestiones que habíamos visto durante los días anteriores, esto viene también a sumar problemas en el tráfico. Lo mostraba el propio Matías ahí en el contacto en vivo. Justamente ahí se desarrolló un accidente producto de las largas filas, del atochamiento que hay en distintos sectores de nuestro Gran Concepción. Pero esta temática no la vamos a soltar, queremos seguir conversando, seguir viendo los detalles, qué es lo que conlleva, explicarlo también de una manera mucho más simple hacia las personas que nos están viendo. Por eso me voy a instalar acá, porque estamos junto al especialista Ariel Llévenes, economista y también académico de la Universidad de Concepción. Ariel, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero es explicar quizás a la ciudadanía que ha visto toda esta situación del alza de los combustibles, pero que quizás no tiene todo el conocimiento, o quizás no ha entendido bien por qué se produce esta situación, qué es el MEPCO y dónde está el origen de esta alza en los precios. A ver, primero partir por decir que, más allá del MEPCO propiamente tal, aquí hay una situación que es bastante compleja para nuestro país por dos o tres elementos que son importantes. Uno, tiene que ver con que Chile es un demandante neto de combustibles. Claro. ¿Ya? Chile no produce nada de combustible para nuestro propio consumo, y por lo tanto eso nos vuelve bastante susceptibles, o nos deja muy expuestos frente a cambios o vaivenes internacionales. Claro. ¿Ya? Eso es lo primero.
Lo segundo, estamos en un momento de un vaivén internacional muy complejo que tiene que ver con una guerra en Medio Oriente que ha provocado que el precio internacional de los combustibles haya escalado aceleradamente durante las últimas semanas. Ese es un segundo elemento que hay que tener en cuenta. Y un tercero es precisamente el MEPCO, que era un mecanismo de estabilización de precios, Claro. ¿ya? El cual trabajaba sobre la base de un par de semanas, que lo que permitía no era que los combustibles no subieran a los niveles internacionales, sino que más bien lo hicieran a un ritmo bastante más moderado. Ya. Esa es la figura inicial, digamos, hasta que vienen estos cambios al MEPCO. Claro. Y el cambio fundamental que se produce acá es en términos del tiempo en el cual se consideran los precios y la estabilización de estos precios. Ya. Porque antes hablábamos de cosas de 2 semanas, ahora estamos hablando de 4 semanas. Entonces, ¿a qué lleva esto? Primero, no obstante, los precios van a seguir subiendo en la medida en que el conflicto se mantenga y esperamos que no se agrave. Y en segundo lugar, estas alzas van a ir siendo un poco más moderadas en el tiempo, ¿ya? A pesar de que estamos hablando de 300 pesos para... Claro, desde la base de lo que va a subir para el el próximo jueves. jueves, correcto. Desde ahí Pero debería de ahí en seguir adelante subiendo. podría esto seguir escalando. La escalada de precios va a ser más lenta, Ya. pero así también hay que recordar que cuando esperemos que el conflicto se supere y logren los combustibles empezar a bajar en el nivel internacional, aquí también la bajada de precios también va a ser más lenta, ¿ya? Ya. Por lo tanto, en el fondo se mitigan los movimientos muy bruscos, Ya. ¿ya? De los precios internacionales. Pero acá la situación de fondo es que hay que reconocer es que yo diría son dos situaciones bien concretas. Uno, que dice relación con este conflicto internacional, ¿ya? Y que nosotros somos demandantes netos de petróleo, como ya lo decía. Y por otro lado, que las cuentas fiscales están bastante estrechas como para seguir financiando un instrumento de este tipo y que está teniendo hoy día efectos tan fuertes sobre la economía. Claro, ¿ya? en ese punto me quería detener también porque, por ejemplo, salió dentro de todas las reacciones políticas que han surgido al respecto, salió a hablar también el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, que dijo que esta alza se pudo dar antes, pero que como gobierno se evitó, que se siguió financiando el MEPCO. ¿Cómo funciona eso? ¿Y por qué en estos momentos el gobierno dice... con la situación fiscal actual no se puede seguir financiando el MEPCO, por lo tanto el alza brusca la va a tener que amortiguar la ciudadanía? Lo que pasa es que, a ver, convengamos primero en que el MEPCO no es un instrumento que nosotros lo hayamos creado o hayamos dispuesto del MEPCO desde hace un año, desde hace 2. Esto lleva Claro. bastante tiempo en operación. Eso es lo primero. Lo segundo es que durante ese lapso de tiempo no habían habido eventos de la magnitud en la cual lo estamos viviendo hoy día. Y ese es un segundo elemento que también hay que tener en cuenta dentro de ese análisis. Claro. Porque uno podría decir, mira, pero esto cómo no ocurrió hace 3 años, hace 4 años atrás. Y la razón de fondo es que hay una guerra, un conflicto internacional que ha estallado hoy, en estos meses, en estas semanas. Y por lo tanto estamos viviendo el alza brusca hoy. ¿Ya? Ese es un segundo elemento que hay que tener en cuenta. Y el tercero es que la magnitud del evento es tan grande que eso, sumado también a lo estrecho de las arcas fiscales que están hoy día, provocan que haya que trasladar este instrumento hacia el reconocimiento de precios. Claro. ¿Ya? Cosa, como digo, que
igual va a seguir ocurriendo, pero más suave en los próximos meses, dado que el lapso de tiempo en el cual se están calculando las bandas de precios está extendido. Cuando hablamos de la situación de tal magnitud, hablamos del conflicto bélico que usted Del mencionaba. conflicto por una parte Irán, y del Estados efecto Unidos. que eso ha tenido en el mercado internacional. Claro, porque años atrás se desarrolló la guerra Ucrania-Rusia, que tuvo otras consecuencias económicas, pero no directamente con el combustible, que Correcto. sí en este caso sucede con la situación de Irán. Esto, lo hablábamos también, es una cuestión que genera consecuencias en cadena. No es solamente de los combustibles. Quiero que abordemos también los distintos efectos que puede tener para irlos detallando. Por ejemplo, en la alimentación. ¿Qué tanto puede repercutir esta alza brusca en la alimentación, en la canasta básica? ¿Y con qué plazo podemos empezar a ver efectos? Bueno, ahí hay un elemento que le agrega mucha más complejidad a la situación en el caso nuestro. Decíamos hace un ratito que Chile es un demandante neto de petróleo, Sí. ¿cierto? Es decir, nosotros no tenemos producción para solventar la demanda propia. Claro. Y en segundo lugar, que aquí hay un dato que hay que tener bien en cuenta, es que toda nuestra cadena productiva está fuertemente indexada a los combustibles. ¿ya? Claro, por el transporte. Por una parte, por el transporte, ¿ya? Y por otra, también por los costos energéticos. Ya. No se trata aquí solo de, mira, ahora ocupemos electricidad. Claro. ¿ya? ¿Por qué? Porque las centrales también refieren a respaldos energéticos. Entonces, acá nosotros tenemos toda nuestra cadena productiva fuertemente indexada a los combustibles y por lo tanto es esperable que a una inflación sin este elemento se deba esperar una inflación adicional en los próximos, en otro tipo de sectores, ya como es el caso de los alimentos. ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en lo que podría ocurrir en las próximas semanas, dado el incremento del petróleo, lo que podría ocurrir incluso en las ferias libres. ¿ya? Claro. Porque esos son productos que requieren de un traslado mucho más ágil, mucho más rápido, dado su carácter perecedero, Claro. que otro tipo de productos que a lo mejor uno podría, en la cadena de distribución, uno podría esperar. ¿ya? Claro. Sobre todo los productos que se compran en una lógica de largo plazo. Pero, insisto, todo el tema alimenticio, dado el carácter perecedero de los alimentos, requieren de una distribución muy ágil, muy permanente, y eso obviamente también va a tener entonces una conexión o una repercusión con el tema de los combustibles. Claro, ahora, otra consecuencia obvia es la alza quizás en el transporte público. Sin embargo, desde el gobierno se marcó que se van a congelar las tarifas, al menos en la región metropolitana. Para la región, para las demás regiones se implementó, o sea, se va a implementar por parte del Ministerio de Hacienda un subsidio para evitar el alza. ¿Qué le parecen esas medidas? Y esa también distinción de medidas entre la región metropolitana y las demás regiones. Sí, eso es importante mirarlo desde la óptica del cual nosotros estamos Claro. ahora, en la región del Biobío, en un medio regional, y ahí yo tengo, diría, como sentimientos encontrados con la situación, porque por una parte, efectivamente es muy importante que se resguarden o se mitiguen las alzas del transporte público. ¿Por qué? Porque son precisamente los más desposeídos los que utilizan transporte público. Claro. ¿ya? Eso, incluso, dado la magnitud de los incrementos que se esperan, perfectamente uno podría esperar que, si es que esto se mantiene durante mucho tiempo, hayan personas que cambien desde el transporte privado particular al transporte público. Ya, o sea, eso incluso puede ser esperable eso. Por lo tanto, ahí hay un elemento que es tremendamente importante que dice relación con mantener
El incentivo controlado esos precios. ¿Ya? para incentivar el uso del transporte. Sin embargo, más allá de un tema de semántica del lenguaje, fíjense que se habla de que en Santiago se van a congelar las tarifas. Claro, hasta al menos diciembre. Correcto. Y en el caso de regiones, se van a destinar recursos a las regiones para mitigar Claro. las alzas. Lo que no significa ¿Ya? que pueda hacer lo mismo que Lo congelar. que no significa que va a ser congelar. ¿Ya? Entonces ahí uno dice ya, bueno, pero si estamos en distintas regiones, más aún, uno incluso pensemos en el tema del uso de combustibles para calefacción. Claro. Pensemos en las regiones más extremas de Chile. ¿Ya? No solo pensemos en la región del Biobío, nosotros todavía estamos en una zona que uno puede decir centro-sur, Sí. pero ya en el sur más extremo, la necesidad de calefacción es mucho más grande. O sea, aquí hay varios elementos que hay que ir teniendo en cuenta. ¿Ya? ¿A qué cree que se deba? Como siempre, las medidas generalistas en nuestro país no logran recoger nuestra diversidad territorial. Claro. ¿Ya? Como que en las medidas implementadas siempre desde Santiago se tiende a olvidar un poco la diversidad territorial. Probablemente, si es que, insisto, esperemos que no sea así, pero si este conflicto se extiende demasiado en el tiempo, seguramente a todos estos instrumentos se van a tener que ir también generando ajustes, Claro. ya para ir viendo cómo esto efectivamente va repercutiendo en toda la ciudadanía. Claro, es bien interesante este tema. Uno se pregunta por qué no se puede congelar también en las otras regiones. ¿A qué cree que se deba esa diferencia? Hablando del transporte público netamente. E incluso quizás en algunas zonas las distancias son aún mayores que en la capital, en la región metropolitana, en la distancia que deben recorrer los usuarios y el transporte mismo. A ver, es evidente que hay un cierto elemento de centralismo en eso en términos de la ubicación desde la cual se toma la decisión. ¿Ya? Claro. Y también tenemos que visualizar acá que las autoridades también están ubicadas en Santiago y entonces perciben de una manera bastante más cercana que lo que puede ocurrir en Antofagasta, Claro. en Arica o en el mismo Concepción, lo que pueden ocurrir esos efectos, cosa que sí van a percibir con una manera mucho más nítida, mucho más clara, nuestras propias autoridades regionales. ¿Ya? Claro. Entonces, por eso también es importante que las regiones vayan teniendo paulatinamente ciertas autonomías, especialmente los liderazgos regionales, los liderazgos locales, para poder ir implementando estas medidas, ya toda vez que, insisto, nuestra diversidad territorial es muy fuerte y acá la cercanía de las autoridades a lo que ocurre, lo que está ocurriendo en el territorio también es importante de ir recogiendo en todas estas medidas generalistas. Por eso digo que considero probable que si es que esto se extiende en el tiempo, estas medidas se vayan a ir ajustando también. Claro, es todo un tema el ver, primero, como lo decía Matías, en el contacto de la forma en que se da a conocer esta noticia a través de medios nacionales, puntuales. También es importante ver a partir de ahora, seguramente desde hoy en adelante, cómo reaccionan las autoridades acá para ir viendo si es que se solicita quizás por parte del gobierno regional o de otras autoridades, congelar también las tarifas acá en la zona o medidas específicas para cada región que tengan que ver con las necesidades de cada territorio. Ahora, a propósito de lo mismo, el congelar las tarifas para el transporte público puede generar quizás a futuro una consecuencia. Lo pregunto porque durante la pandemia, por ejemplo, se realizó distintas congelaciones, como las tarifas eléctricas. Y después vimos, por ejemplo, el año pasado, cómo había que saldar esa deuda. ¿Pasa lo mismo acá? ¿Puede pasar lo mismo acá con el transporte o con otras áreas o son temas distintos? O sea, a ver, efectivamente, aquí hay un precio internacional que Chile
tiene que pagar. ¿Ya? Más allá, como decía al principio yo, de el MEPCO o del instrumento que nosotros tengamos. ¿Ya? Claro. Entonces, dicho eso, también, por eso también mi impresión de que si esto se extiende mucho en el tiempo, toda esta serie de instrumentos van a tener que irse ajustando, ¿no? Toda vez que, como digo, el precio internacional va a tener que solventarse igual, ¿ya? Y uno entiende que estas medidas son frente a situaciones de contingencia. Claro. ¿Ya? ¿Qué es entonces lo que va a ocurrir si es que esto se extiende mucho más en el tiempo? Por cierto que el congelamiento de la tarifa que sea va a tener que traspasarse en algún momento a los consumidores. Por lo tanto, también es que yo visualizo que esto, si es que se extiende en el tiempo, va a tener que requerir ajustes. Estamos en un momento muy coyuntural, ¿ya? Muy de corto plazo, todavía estamos recién con el anuncio de estas medidas del día de ayer, ¿ya? Ya vemos una reacción importante por parte de los consumidores. Yo en la mañana lo que alcancé a ver es que ya las estaciones de servicio se estaban empezando a llenar de vehículos, o sea, poco a poco, ya no los vi después pasado a la hora, pero me imagino que eso va a ser así. Ahora, esas van a ser reacciones del mercado, reacciones de los consumidores en el corto plazo y atendiendo a la coyuntura. Claro. También es esperable que las autoridades vayan evaluando cómo esto va evolucionando en el tiempo, tanto por cómo lo internaliza el mercado por una parte, como por otra, cuál es la situación que se va a ir produciendo en el mercado internacional. Claro, bueno, para dejar de lado el tema del transporte, también vamos a ver de cuánto es este subsidio, si es que existen o no reclamos por la cantidad, cuánto puede llegar a ser el alza del transporte público en las regiones y sobre todo acá en la región del Biobío. ¿Puede también esto generar alza en la UF, algún tipo de otras consecuencias económicas ya pensando a nivel más macro? Bueno, la UF es una indexación respecto de cómo está evolucionando la inflación, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tenemos un componente inflacionario importante que es derivado del ámbito de los combustibles, eso se va a trasladar hacia la UF. Y como decía yo hace un rato, nosotros tenemos prácticamente todo nuestro sistema productivo muy indexado al tema de los combustibles. Entonces acá esperamos un efecto relativamente generalizado. Es esperable en el fondo que en los próximos meses nosotros tengamos una inflación por sobre lo que habríamos tenido sin la coyuntura que estamos viviendo hoy día. Claro. Ariel, le queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros, por explicarnos en detalle todo lo que estamos viviendo a nivel económico y como sociedad, porque finalmente son noticias que impactan directamente a los bolsillos y que es muy importante explicar a la ciudadanía de qué se trata y qué consecuencias puede tener. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre un agrado estar acá. Muchísimas gracias. Y para seguir profundizando en esta información, todo esto se da en el marco de medidas económicas que ha ido tomando el gobierno de José Antonio Kast durante sus primeras semanas de mandato. Estuvimos también reporteando esta situación, las reacciones políticas, cuáles son las medidas concretas, analizando también con especialistas, así que los invito a revisar la nota que preparamos en TVU Noticias para que sigamos viendo información al respecto. Un amplio debate se ha instalado en el mundo político luego de los anuncios económicos del gobierno del presidente José Antonio Kast. Y es que en su primera visita a la región del Biobío, específicamente a la zona afectada por los incendios forestales, el mandatario aprovechó de dar a conocer 40 medidas financieras y la inyección de más de 400.000 millones de pesos. Chile merece una reconstrucción, Chile puede reconstruirse y este gobierno asume esa tarea con seriedad, con la urgencia necesaria y con la convicción que se requiere para estos momentos difíciles. Y yo voy a necesitar que nos acompañen porque van a venir decisiones duras. Estamos enfrentando una situación internacional compleja.
Y es por eso que hemos propuesto un ajuste tributario, porque tenemos que recuperar el interés en invertir. Pero no solo eso, sino también la certeza tributaria. Las críticas han surgido dado que en el contexto de un plan de reconstrucción nacional se entregaron anuncios como la reducción de la tasa corporativa para medianas y grandes empresas, el recorte del universo de estudiantes que puede optar a la gratuidad universitaria, la disminución presupuestaria del 3% para todos los ministerios, entre otros. Todo esto con el objetivo, de acuerdo al gobierno, de una reconstrucción fiscal. Además, desde el Ejecutivo se ha anunciado la intención de eliminar el MEPCO, lo que generaría un considerable aumento en el precio de los combustibles. Y hemos visto cómo empresas nacionales y extranjeras eligen países vecinos porque hay baja de impuestos, porque hay menos regulaciones y nos dejan a nosotros sin nada. Por lo tanto, también este proyecto de ley plantea una rebaja al impuesto corporativo, que es un plazo gradual, del 27 al 23%. Yo creo que esta es una situación complicada porque ellos dicen, requerimos de más plata, pero por un lado quieren liberar del pago, por ejemplo, de impuesto corporativo a las grandes empresas y decir, no vamos a hacer más la instancia del MEPCO porque al final el petróleo y la benzina y los combustibles van a subir igual. Entonces, igual va a afectar a las personas. No. Acá se sabe que para enfrentar este tipo de situaciones se requiere de recursos, pero también de prioridades. Y esta no me cabe la menor duda que es una prioridad. Especialistas remarcan que todo esto debe ser aprobado por el Congreso Nacional, lo que podría generar modificaciones durante el trámite legislativo. Hay algo muy importante todavía que considerar, que este plan tiene que pasar por el Congreso, o sea, necesita un apoyo legislativo. Y lo importante acá, independiente que muchas de estas medidas él las había anunciado, esbozado incluso durante la campaña, ahora requiere negociar en el Congreso si efectivamente estas medidas tal como las presenta van a ser medidas que se pueden implementar. Primero que todo, una medida que surge en el contexto de la emergencia, como la definió el gobierno. Esas medidas van a tener un trámite legislativo, aunque suene complejo decirlo, pero se parece un poco a esta ley ómnibus que planteó en algún minuto el gobierno de Argentina. Por lo tanto, cada una de esas propuestas va a tener que ser analizada en diferentes espacios, ¿cierto? Hay medidas que son impopulares, hay otras que tienen mejor llegada, pero hay que entenderlas siempre en el contexto de la emergencia, por así decirlo. Uno de los anuncios que más discusión generó fue que los estudiantes de carreras universitarias que tengan desde 30 años al momento de ingresar a estudiar no podrán ser beneficiarios de la gratuidad. Yo creo que este tipo de medidas no pueden ser tan estrictas, sino que la lógica de cómo se ha manejado el financiamiento estudiantil ha sido siempre a partir de caso a caso, porque finalmente lo que hay que evitar es que tengamos personas que no tienen derecho al instrumento y que sean beneficiarios del instrumento, y lo que también hay que evitar es que por una definición demasiado general personas que merezcan ayuda no la tengan. Sobre las críticas de la oposición ante la diversidad de medidas económicas que no están directamente relacionadas con la reconstrucción, la académica Leslie Briceño explica que así es como probablemente se financien las obras de infraestructura. Es muy probable que muchos de esos dineros que están asociados a lo que es la reconstrucción propiamente tal no necesariamente tengan que pasar por una discusión parlamentaria, pero sí por una discusión en cómo reestructurar y cómo redirigir dineros para poder financiar estos 400.000 millones. Se espera que durante esta semana existan novedades en torno a medidas puntuales como la posible eliminación del MEPCO, además de avances en torno a la discusión legislativa para las diferentes medidas anunciadas por el gobierno. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático
de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Librería Giorgio, aprovecha ahora. Cotiza y compra tus útiles escolares y detergente Atlantic en todas sus presentaciones. En libreriagiorgio.cl. Visítanos y sorpréndete con nuestra gran variedad de productos, con amplio estacionamiento y despacho a todo Chile. Todos nuestros productos son certificados por normas nacionales e internacionales. No te conformes con menos. Librería Giorgio, más barato, imposible. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Bienvenidas a nuestro espacio Modo Marzo AM, siempre felices de poder acompañarte, ir guiándote en algunas entrevistas que sin duda van siendo un aporte para todas esas personas que nos van viendo a esta hora de la mañana. La invitación extendida a que también nos escribas a través del +569-7756-9177 si quieres acompañarnos con algunas temáticas, quizás en estos días temáticos donde los lunes son salud, los martes por lo general hablamos de emprendimiento, miércoles distintos temas que puedan ser contingentes, jueves son las causas solidarias y los viernes cultura y arte. O simplemente si nos quieres acompañar, escribir mensajes o lo que quieras, la idea es que de manera interactiva podamos acompañarte durante toda esta jornada. Y obviamente lucir atractivas, pero sobre todo cómodas para esta temporada. Sabemos que es importante, por lo mismo quiero invitarte primeramente a reconocer nuestra marca Féminas Tienda, donde podemos encontrar todas esas prendas necesarias para la llegada del otoño, que ya es una realidad, para vestir con todas las ganas y encontrar esas prendas versátiles en diversos estilos y tallas. Vestidos, pantalones, poleras, chaquetas y mucho más. Visítanos en Concepción, en O'Higgins 680, local 3, Galería Olivieri, y en Chillán, en Avenida Libertad 676. Pedidos al +569-6210-4105 o en feminastienda.cl. Féminas, moda real para mujeres reales.
Y en Giorgio Market encuentras todo para esta llegada de marzo, abril y todo este año 2026. Prefiere productos marca Atlantic, línea de arte Gato Preto y manualidades Pacific. Recuerda que todos los productos se encuentran certificados por normas nacionales e internacionales. Giorgio Market, más barato imposible para que lo tengas como una alternativa real para comprar, ¿cierto?, online o también ir a sus distintas sedes a escoger todo lo que necesitas, no solamente para el regreso a clases, sino que para todos los productos que vas a ocupar en todo este año 2026. Muy bien, ya vamos acompañándote durante esta jornada. Vamos a tomar contacto en unos minutos con Meteorología Chile junto a Arnaldo Zúñiga. Vamos a hacerle todas las preguntas de rigor, reconociendo, ¿verdad?, de qué manera el clima se prepara para toda esta época, ¿verdad?, de otoño. Vamos también a reconocer cómo nuestra región del Biobío ha sido una de las regiones más lluviosas de, ¿cierto?, toda esta temporada de marzo. Aquí estamos acompañando bien con consecam.cl para ir viendo que tenemos cielos bastante nubosos a esta hora de la mañana. Saludamos a toda la gente que ya comienza, ¿cierto?, sus trámites. Deben estar probablemente quizás viéndonos desde sus trabajos, desde casa, desde su hogar. Así que a prepararnos para toda esta época del año. Uno de los temas importantes y prioritarios que hemos estado hablando en algunas entrevistas es el calentamiento del mar. ¿Qué implica este calentamiento y de qué manera va afectando al ecosistema? Son algunas de las conversaciones que vamos guiando también en nuestros modos AM y PM. Vamos con esta interesante entrevista. Bueno, a modo de contexto, cuéntenos cómo se da esta investigación, cómo ha sido la observación también en cuanto a lo que ha ocurrido en nuestros océanos. Ya, en realidad esto es un grupo de trabajo, tanto americano como francés como chileno, que estamos trabajando sobre el nivel medio del mar, tratando de que contempla mucha gente especialista en glaciares, pero sobre todo son toda gente que trabaja con satélites. Hoy día usted tiene que saber que existen satélites que, por ejemplo, que miden la altura de los océanos, miden la altura de los glaciares, miden la altura de los lagos, de los ríos, etc. Existen muchas misiones satelitales en las cuales hemos trabajado desde del año 1990 más o menos. Aparte, luego, en paralelo a eso, existen satélites que miden también la masa de la Tierra. Digamos que en cada parte de la Tierra, por ejemplo, cada 100 kilómetros, tú puedes establecer si ese lugar ha perdido o no ha perdido masa, de un mes sobre otro, de una estación hacia otra, etc. Entonces tenemos dos componentes. Y luego tenemos otras también misiones, por ejemplo, de boyas en los océanos. Esas boyas en los océanos que miden no solamente la temperatura superficial, pero también hay satélites que miden la temperatura superficial, pero esas boyas también tienen como sondas que también se trabajan en el departamento de geofísica. Claro. Tenemos un gran laboratorio instrumental dentro del departamento para hacer, que tiene boyas, que tiene unas sondas que bajan. Entonces, con esas boyas que están plantadas sobre todo el océano, tú puedes lanzas unas sondas que bajan hasta 1 kilómetro o 2 kilómetros de profundidad, en cuales tú mides temperatura, salinidad, lleno de cosas, y tú puedes establecer, y esas están plantadas de los años 90 también, que te permiten de ver si la temperatura del océano ha aumentado a lo largo de toda su columna de agua. Y con base a todas esas cosas se hacen cálculos. Entonces ya se sabe, por ejemplo, se sabía durante mucho tiempo que la temperatura, que digamos que el nivel del mar está aumentando en gran parte, casi 50%, una gran parte es debido a la masa, a la pérdida de masa de los glaciares y de los polos, o sea, la Groenlandia, que uno puede ver que se está derritiendo, o de Antártica, eso está perdiendo. Toda esa masa desaparece y se va al océano. Y después sabíamos, el otro 50 o casi 50%, más de 50%, es el agua, la columna de agua, la temperatura del aire está subiendo. Entonces es normal que la temperatura del océano está subiendo. Pero lo más importante es que
también la columna de agua, digamos, toda la profundidad del agua se está calentando. Y cuando tú tienes, es como si yo calentara esta agua, tú lo ves bien cuando tú le pones la temperatura que sube el agua se dilata. Entonces sabe que el nivel del mar está aumentando también porque el agua está más caliente. Y no solamente en superficie. Antes eran los 100 primeros metros, ahora llega hasta 500, a 700, 800 metros de profundidad, que todo el agua se está calentando. Entonces eso hace que el nivel del mar está aumentando. Entonces tenemos dos cosas. La masa del agua de los continentes, de los glaciares, de los Antárticos, de los polos, se está yendo a los océanos, y después tienes la temperatura del agua que está subiendo y eso aumenta el nivel del mar. Y lo que pasó es que lo increíble es que uno siempre ha pensado que el cambio del nivel del mar era cambiado porque había, por ejemplo, era gradual, ¿no? Y aquí, haciendo cálculos, nos dimos cuenta que había un cambio bien particular en el océano, en todos los parámetros, digamos, que sean hidrología, temperatura del océano, los polos, todo esto con satelital y también con modelos, que en 2010, alrededor de 2010, había un cambio brusco. Que antes íbamos como a 2,9, una aceleración del nivel mar 2,9, aumentaba a 2,9 milímetros por año, eso hace 2,9 centímetros cada 10, o 29 centímetros en 100 años, y cambió bruscamente, la pendiente cambió bruscamente a 4,1 milímetros por año. Eso es como si tú pasaras del día a la mañana de 29 kilómetros a 41. Entonces no deja de ser, claro, si tú lo ves en tiempos grandes parece poco. Claro. Pero uno tiene que saber que el nivel del mar no es solamente la media, el nivel del mar está hecho de muchos componentes. Las mareas, el oleaje, el agua que viene de los ríos, que es muy importante aquí en Concepción, es que el agua de los ríos es lo que hace que también tengamos esta pesca también aquí en Concepción. Entonces no es que el agua se vaya al mar y le estemos desperdiciando, ¿no? Como dicen algunos, no es así. Y hay que proteger los ríos, etcétera, ¿no? Que nos vengan a sacar agua por algunas razones raras. Claro. Y después está también la circulación oceánica, la atmósfera. La atmósfera participa mucho en marejadas, digamos, marejadas que vienen de lejos por el océano o marejadas que son debidas a la circulación atmosférica. Entonces, ese tema, ese cambio es importante. Ahí hablamos del aumento acelerado del nivel del mar y otras temáticas que siempre van siendo necesarias para ir construyendo también la coherencia también de espacios que vienen a hacer un aporte, ¿cierto?, a nivel medioambiental. Y ha llegado el otoño. ¿Qué pasa también con las características de una época como esta? Es lo que queremos también situar en esta conversación que vamos a tener justamente con Meteorología Chile, una vez más, hablar con los especialistas que están justamente desde la capital, entregándonos algunas recomendaciones, reconociendo también por qué hay zonas más lluviosas que otras, así que distintas preguntas que vamos a ir haciendo, y recordar que tú también puedes acompañarnos a través del más 569-7756-9177. Arnaldo Zúñiga, ¿cómo estás? Un gusto una vez más poder tenerte aquí en este espacio, en este modo marzo, donde ya bienvenimos también el otoño. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, ya llegó el otoño. La verdad es que se ha hecho sentir con esta disminución de las temperaturas, sobre todo las temperaturas mínimas, ¿cierto?, posterior a los sistemas frontales. Así que ya se está viviendo este inicio de otoño prácticamente en todas las zonas centrales y centro-sur de nuestro país. Vamos a hablar de las características, pero antes de preguntarte, ¿te gusta el otoño? ¿Cuál es la época del año que más te atrae? La verdad es que me gusta la primavera y verano. El otoño es un poco triste, la hoja, la verdad, pero la verdad es que yo preferentemente lo que es primavera, está todo verde, ¿cierto? Y sobre todo acá en el sector centro-norte del país, y también el verano por las temperaturas. Porque aquí el otoño la verdad es que llega con mucha lluvia. Se habla de que es la segunda región con más lluvias en toda esta temporada, ¿cierto?, en toda esta llegada del mes de marzo. ¿Qué implica eso y por qué efectivamente nuestra región tiene estas características tan lluviosas? Bueno, este año la verdad es que ha sido un año bastante especial. Llevamos acumulado, por ejemplo, la estación referencial que tenemos en el aeropuerto de Gabriel Sur, 135 milímetros. Si comparamos con el año pasado, hasta la misma fecha, solamente habíamos acumulado 16 milímetros. O sea, estamos hablando de un 246% más de superávit en la región
lo que va ocurriendo este año, así que ha sido muy excepcional lo que está ocurriendo. Los sistemas frontales están llegando muy activos al sector sur de nuestro país. Nos está dando un pequeño respiro, deja que los sistemas frontales lleguen, vemos, muy activos y muchos acompañados también con estos llamados ríos atmosféricos y con ese transporte de humedad y calor que también incitan un poco más a que la precipitación sea mayor. Ahora, si hablamos del sector interior, ha caído más agua todavía. Los Ángeles fácilmente en este momento está acumulando 151 milímetros en la estación ahí del aeródromo. Claro, hablar de qué implica también el por qué tenemos más lluvia en este año, ¿cierto? 2026 en comparación con años donde hemos tenido mucha más sequía, de qué manera esto contribuye y ayuda al calentamiento global y ayuda efectivamente a todo el sistema que tiene relación con el planeta y con nuestro país hoy día. Estamos hablando de cuentas positivas con respecto a las lluvias y por qué. Bueno, estamos con cuentas positivas al sector sur de nuestro país. Recordemos que Santiago estamos con superávit en la región metropolitana, pero producto de unas precipitaciones que hubieron en enero, que fueron bastante intensas. Bueno, esto es parte de la variedad climática, no podemos echar todo la culpa al calentamiento global. Para que tengamos una apreciación del calentamiento global, por lo menos tenemos que tener muchos años también de estadística, pero sí, este año seguimos con una etapa neutra del Niño. Es muy probable que también esto esté atentando a que los sistemas frontales estén llegando más activos justamente ahí a la zona centro-sur del país. Ahora, con respecto a la proyección, los modelos internacionales, también nuestro modelo climatológico a 3 meses, indican que posterior a la mitad del invierno es muy probable que estemos migrando a un niño fuerte. Entonces, es una alta probabilidad que sigamos con estas precipitaciones y que sigan incluso en sectores con valores normales y sobre lo normal. Veníamos acostumbrados a una sequía de muchos años. Claro, ¿las precipitaciones tienen características distintas de acuerdo a los meses del año? No, la verdad es que la mayoría de las precipitaciones, por lo menos ahí en la región del Biobío, son asociadas a sistemas frontales y en menor cantidad baja segregada. Ahora, estos fenómenos de baja segregada generalmente están abarcando lo que es más importante en primavera, pero durante todo el año es posible que sí. Los sistemas frontales es más difícil, llegan mucho más debilitados en verano y son más frecuentes en otoño y primavera, o sea, otoño e invierno ahí en la región. Claro. Ahora, es por ejemplo importante mencionar los vientos, que probablemente hay mayor cantidad de vientos, la temperatura que probablemente haga que el clima sea un poquito más hostil en esta época del año, ¿no? Sí, la verdad es que como los sistemas frontales llegan con masas más frías, se hacen sentir la lluvia, digamos, con temperatura más baja, y pasado el sistema frontal viene la masa fría, generalmente detrás, que es una masa de origen más polar, y se sienten las bajas temperaturas. Así que mientras más nos adentramos hacia el invierno, baja las temperaturas por una condición de estacionalidad, y también los sistemas frontales llegan con temperaturas mucho más bajas en la troposfera y se hace sentir con lluvia más fría. Ahora, todo depende. Los frontales vienen con una baja muy intensa, una baja presión. Eso implica que hay mucha diferencia de presión entre un lugar y otro, y eso genera lo que está ocurriendo. Y esperamos también algo de viento en la tarde, hasta incluso 20-40 kilómetros por hora, producto del sistema frontal que está ingresando, si bien viene debilitado, pero igual va a generar algunas precipitaciones débiles y también con viento en la tarde. Pero bueno, este es el último, por lo menos creo que los próximos días vamos a estar con una estabilidad bastante significativa en las condiciones en toda la zona centro-sur y central del país. Claro, antiguamente asociábamos las bajas temperaturas sin lluvia. Por lo general la lluvia se le asocia a las temperaturas un poco más templadas. ¿Eso siempre ha sido así en nuestro país? Sí, correcto. En general sí. El hecho de que los sistemas frontales llegan con toda esa cantidad de energía que llover, en el fondo impide que la Tierra pierda la energía durante las noches, y eso mantiene, digamos, atenuadas las temperaturas. Pero cuando pasa el sistema frontal se despeja y viene la masa fría, que muchas veces de origen polar, marítima, las temperaturas disminuyen mucho. Una, que es una masa fría, y lo otro, que hay una pérdida radiativa durante la noche, que es mucho más significativa. Entonces sí es habitual que las temperaturas durante el frente estén más altas que cuando ya el sistema frontal está pasado hacia el sector argentino. Claro, hablemos también entonces de esta llegada del otoño que marca entonces la gran diferencia entre el verano, ¿verdad? Toda esa propuesta rica de ir a la playa y tomar sol. Bueno, igualmente podemos disfrutar, ¿cierto?, de todos los entornos exteriores que tenemos en la región. Pero ¿qué es lo que principalmente cambia y va marcando la llegada del otoño?
Bueno, lo que cambia es principalmente las temperaturas, en el sentido que ya el sol comienza a trasladarse mucho más bajo en el horizonte, y eso implica que hay menor concentración de la radiación. Y eso disminuye las temperaturas en todo el hemisferio. Y la percepción también, nosotros cuando en verano el sol está prácticamente en el cenit sobre nosotros, tenemos mucha concentración de los rayos solares, y eso también hace una sensación de mayor temperatura y también de exposición. Así que va cambiando la temperatura porque el sol va bajando en menor concentración de los rayos solares, y eso ocurre en todo el hemisferio. Así es, tuvimos lluvias el fin de semana y muchos un poco preocupados, ya que se nos viene el evento más importante del año para la región, y yo creo que también a nivel país uno de los más destacados. Se nos viene el REC 2026 sábado y domingo. ¿Cómo nos preparamos con el clima para este fin de semana tan importante? ¿Vamos a tener un clima pensado con sol o más bien chubascos, presencia de lluvia? Perfecto. El sistema frontal pasa hoy día rápidamente en la noche. Ya mañana quedamos solamente y lo que es ya miércoles en adelante se comienza a estabilizar mucho más el aire en el dominio de altas presiones en la región. Por ende, ustedes van a estar sufriendo un aumento sostenido de las temperaturas máximas y sobre todo en el sector interior. Ya hacia el día domingo, fácilmente, lo que es Los Ángeles, podríamos estar con temperaturas en torno a los 25, 27 grados y con cielos prácticamente despejados. Y también el sector costero, lo mismo de la ciudad de Concepción, fácilmente las temperaturas están entre los 19 y los 21 grados y con poca presencia de nubosidad. O sea, los sistemas frontales, por lo menos dentro de una semana más, van a estar confinados mucho más al sur, prácticamente cruzando desde la Araucanía hacia lo que es la zona austral. Entonces, se vienen buenas condiciones de tiempo y un aumento de las temperaturas, así que creo que son muy buenas noticias. Tenemos buenas noticias entonces al respecto para disfrutar todo este fin de semana que estamos esperando con ansias. Muchas personas de la región, del país y a nivel internacional también. Quería hablarte también de este cambio de estación que llega con el equinoccio de marzo. ¿A qué nos referimos con este concepto y cuáles son sus principales características? Bueno, en el fondo, cuando ya empieza a cambiar la estación, el sol, el 21 de marzo, comienza a migrar más hacia el norte. Recordemos que ya hacia el invierno se localiza muy en el sector ecuatorial, se está pasando el sector ecuatorial hacia el norte, y eso implica que estamos mucho más lejos de la distancia con respecto al sol. Y eso implica, como hablamos inicialmente, una mayor concentración de los rayos solares en este hemisferio, y eso implica también un cambio en todo lo que es la organización, como está la atmósfera a nivel planetario, y eso redunda en que los sistemas frontales comienzan a llegar con mayor facilidad a la zona central, pues el anticiclón también se desplaza más al norte. Claro. Tenemos sistemas frontales que están con mayor presencia, ¿cierto? Con mayor regularidad. Eso implica mayor también cantidad de precipitaciones, y también cuando pasa el sistema frontal, bajas temperaturas. Claro, y aquí hablamos que no solamente es responsable el cambio de horario, a que los días se acorten, comiencen a acortarse gradualmente y las temperaturas bajen. Eso también tiene relación entonces a la llegada de esta época, ¿no? Bueno, a medida que nosotros vamos mirando hacia el 21 de junio, que es la época en que el sol está más lejos, ¿cierto? Y el sol pasa más bajo, tenemos menos horas de luz, son mayores las horas de oscuridad. Ahora, con respecto al cambio de horario, bueno, es más que nada una variación de 1 grado aproximadamente, si hablamos en promedio con respecto a las temperaturas. O sea, nos vamos a estar levantando 1 hora más tarde y la temperatura va a ser un poquito en torno a 1 grado más que lo que habría sido con un horario normal de verano. Perfecto, ahí estamos entonces hablando de algunos puntos necesarios que nos hacen hacer la invitación a poder reorganizar nuestra casa, prepararnos para las bajas temperaturas que se vendrían. ¿El pic de bajas temperaturas se da más en esta época del año o más en invierno, que es pasado ya junio, el mes de junio? Bueno, junio y julio son los meses más fríos en gran parte de la zona central y centro-sur, y también la concentración de las precipitaciones también justamente en junio o julio. Así que son los meses más fríos, las temperaturas mínimas son más bajas, los sistemas frontales llegan con masas de frío, más aire polar mucho más, digamos, más grande, incluso con temperaturas más bajas, y también los sistemas frontales que son más activos contribuyen a que las máximas sean mucho menores.
Muy bien, así que vamos a estar ahí atentamente siguiendo, ¿verdad?, todo el trabajo que desde Meteorología Chile nos van presentando durante toda la semana. Siempre un placer poder estar contigo en esta instancia para recorrer algunas características de lo que se nos viene durante todo este mes, ya que a poco para abril. Así que ahí nos preparamos también para bajas temperaturas, organizar nuestros hogares, encontrar lugares, ¿cierto?, cómodos dentro del hogar y otras recomendaciones que también vamos a ir entregando durante estos días. Así que tengas un excelente día por delante y nos vemos más adelante, Arnaldo. Perfecto, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Como siempre, los invitamos a visitar nuestra página web Meteo Chile para que estén informados de nuestro pronóstico y también nuestros avisos y alertas que estamos publicando diariamente. Gracias entonces por estar con nosotros y gracias a todo el equipo entonces de Meteo Chile. Y nosotros entonces ya a continuación queremos contarles que durante toda esta semana vamos a tener jornadas especiales al finalizar, ¿cierto?, nuestro modo AM, porque queremos hablar y vincularnos obviamente con todos los artistas emergentes de la región del Biobío que van a formar parte de este REC 2026. Queremos hacer la invitación a que toda la gente pueda conocer en detalle todo lo que se va a venir, ¿cierto?, con este importante line-up. Vamos a tener hoy día, ¿cierto?, presentes a la banda Diagonal, que nos va a ir acompañando durante todo este proceso tan importante que se vive en la región del Biobío en pos de un encuentro tan importante para nuestra región y nuestro país. Vamos a tener, ¿cierto?, la presencia de artistas nacionales, internacionales, así que obviamente vamos a estar pensando en cada detalle que hoy día nos enmarca en lo que es la fuerza, la potencia de la música desde lo regional, lo nacional y lo internacional. Así que vamos a estar muy atentamente, ¿cierto?, vinculándonos con la cultura y con las experiencias de los distintos escenarios que están en un encuentro tan importante para nuestra región, el país y el mundo. Muy bien, vamos a estar entonces al finalizar nuestro programa también hablando de la historia de Diagonal, una banda regional que también va a formar parte de este objetivo de nuestro camino al REC. Y consejos que vamos dándote a esta hora de la mañana, porque si quieres encontrar un lugar integral donde poder tomarte un rico café, vivir la experiencia de la moda, también una moda cómoda, una moda que pueda acompañarte todo este mes de abril que ya llega, la invitación es a conocer Sarita Cruz, un espacio especial que te invita a disfrutar de la gastronomía dulce y a disfrutar también de un espacio gastronómico y también de emprendedores. También disfrutar de chaquetas y toda la moda del vestir que desde Postdam 32 podemos encontrar. Desde Hualpén, todo lo necesario con un gran equipo que tiene la experiencia única para ustedes, para que puedan disfrutar de esa misma tortita amor, de ese chocolate helado, ¿verdad? Y todo lo que Sarita Cruz puede entregarnos. Tienda Sarita Cruz y Cafetería Sarita Cruz, para que puedas también seguirlos en redes sociales. Y de esta manera los invito a que nos vayamos a una pausa pequeñita. Por favor, no se vayan de la sintonía porque vamos a estar hablando de Taller Pelantaro y de otras temáticas que yo creo que te van a interesar bastante. Así que no te vayas de la sintonía. Espéranos, volvemos rapidito. En la era digital no basta solo tener una internet rápida. Las empresas necesitan que ese potencial llegue a cada rincón. Con FTTO de Mundo, la fibra óptica ya no se queda en la puerta. Entra directo a cada espacio, con la misma velocidad y estabilidad, sin importar dónde estés.
Esto significa 0 zonas muertas, máxima estabilidad y un nivel de productividad que crece con cada conexión. Conecta tu negocio con FTTO Mundo, fibra óptica por todos los rincones. Deja atrás el cable de cobre, una revolución tecnológica que convierte cada espacio en un verdadero centro de innovación. Desde Chile alzamos un nuevo estándar mundial de conectividad. Porque el futuro no espera y con Mundo ya estamos en ese futuro. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas, primeros con FTTO. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Y ya estamos de vuelta acompañando tu mañana con consejos que siempre pueden ser necesarios si estás, por ejemplo, buscando prendas que puedan ser útiles en toda esta época, ya en este cambio de estación. Puedes encontrar todo lo necesario en Féminas Tienda, desde la talla S hasta la XL, polera, vestidos, tapados, chaquetas y mucho más. Visítanos en Concepción en O'Higgins 680, local 3, Galería Olivieri, y Chillán en Avenida Libertad 676. Compra online en feminastienda.cl. Féminas, tu estilo, tu temporada. Y también quiero invitarte a que el regreso a clases y esta temporada no sea un estrés, para que ahorres tiempo y dinero comprando la lista escolar y todo lo que vas necesitando en Giorgio Market. Compra fácil, rápido y seguro en tiendas o en nuestra web www.giorgiomarket.cl. Todas las cosas que estás buscando las puedes encontrar con la facilidad también de las compras online o también a través, ¿cierto?, de sus sucursales, para que vayas con tranquilidad y puedas escoger todo para este regreso a clases. Giorgio Market, más barato imposible.